Cuando él reparaba su portón roto bajo la lluvia torrencial, no sabía que en unos meses odiaría a esa mujer más que a nadie en el mundo. Ella pidió ayuda, ocultando que podía comprar toda su propiedad con una sola llamada. Él ayudó, sin decir que criaba solo a 3 hijos al borde de la supervivencia. Pero cuando la verdad salió a la luz en medio de una feria rural, comenzó la historia de cómo a veces una mentira bien intencionada puede doler más que cualquier traición. Y solo las manos sucias, no el dinero limpio, pueden demostrar el verdadero valor de una persona. Antes de empezar la historia, por favor, escriban en los comentarios de qué parte del mundo nos ven hoy o sus impresiones sobre el relato. Gracias. Liudmila estaba bajo la lluvia torrencial mirando el portón roto, dándose cuenta de que había cometido un error. El portón, o más bien lo que quedaba de él, colgaba de una sola bisagra. La otra hoja estaba en el barro. La puerta de madera que conducía a su nueva casa parecía que nadie la había tocado en 10 años. La lluvia caía tan fuerte que la capucha de su abrigo caro no ayudaba. El agua se metía por el cuello, empapando su suéter. Sus zapatos de tacón, totalmente inadecuados para el pueblo, se hundían en el barro hasta los tobillos. Liudmila intentó levantar la hoja. Era más pesada de lo que parecía. Tiró con fuerza, la madera crujió, pero no se movió. «Maldita sea», murmuró. «¡Ayuda!». La voz sonó tan cerca que Liudmila dio un salto, se giró bruscamente y casi pierde el equilibrio en el barro. A unos pasos estaba un hombre alto, de hombros anchos, con una chaqueta de trabajo empapada. Su rostro mostraba cansancio, con barba incipiente y el cabello pegado a la frente. En sus manos llevaba una mochila infantil rosa brillante, completamente fuera de lugar con su apariencia. Liudmila retrocedió instintivamente. Noche, carretera vacía, hombre desconocido. Pero él ni siquiera la miró, se acercó al portón, puso la mochila en el suelo, se agachó, revisó las bisagras, tocó la madera, sacó de su bolsillo una herramienta, un cuchillo plegable con destornillador. Trabajó en silencio, rápido, seguro. Sus manos se movían con precisión, sin movimientos innecesarios. En unos minutos, la hoja volvió a colgar recta. Él la revisó, abrió y cerró varias veces. «Durará unas semanas», dijo sin mirar a Liudmila. «Después habrá que cambiar las bisagras, estas están podridas». Liudmila no sabía qué decir. En los últimos 10 años, cientos de personas la habían ayudado, pero siempre por dinero. Todos siempre necesitaban dinero. Metió la mano en su bolso y sacó la cartera. Sus dedos temblaban por el frío. «¿Cuánto le debo?». Finalmente, el hombre la miró. Sus ojos grises, fríos y cansados. Miró el dinero extendido, luego su rostro y apartó bruscamente su mano. No de forma grosera, sino firme. «No necesito tu dinero. Solo ayudé». Recogió la mochila infantil, se la echó al hombro y siguió por la carretera, desapareciendo en la oscuridad y la lluvia. Liudmila se quedó con la mano abierta, mirándolo irse, sin comprender lo que había pasado. Alguien había rechazado el dinero. Solo así, sin razón. Lentamente guardó los billetes en la cartera. Pasó por el portón reparado, se subió al auto que estaba frente a la casa. Se sentó en silencio, escuchando la lluvia golpear el techo. Pensó en la mirada gris del desconocido, en sus manos sucias pero seguras, en la mochila infantil sobre su hombro que decía: «Este hombre tiene una hija». Pensó que acababa de mentir, no con palabras, solo guardando silencio. Liudmila Sergeyevna Belova, 42 años, es dueña de la compañía de marketing Belova y Socios, que vendió por 50 millones de rublos 4 meses atrás. Ella construyó este negocio desde cero. 20 años trabajando 18 horas al día, 20 años sin fines de semana, sin vacaciones, sin vida personal. Era una tiburón en el mundo de las guerras corporativas, despiadada, inteligente, exitosa y vacía. Porque una mañana, al despertar en su lujoso apartamento rodeada de objetos caros, comprendió que no tenía con quien compartir ese éxito, nadie a quien abrazar,
nadie para quien preparar el desayuno, nadie con quien reírse de un chiste tonto. Era rica y completamente sola. La venta de la compañía fue una decisión impulsiva. Firmó los papeles, recibió el dinero en la cuenta y sintió nada, vacío. Entonces comprendió que debía huir de ese mundo, de esas personas que solo veían dinero en ella, de la persona en que se había convertido. Compró esa casa en un pueblo remoto a través de un anuncio en Internet, sin mirar, solo porque estaba lejos de todo, de la capital, del negocio, de su vida pasada. Aquí nadie sabía quién era y quería que así siguiera. Por la mañana la lluvia había pasado. Lyudmila despertó tarde, a las 9, algo impensable para ella. Durante años se levantaba a las 5. Ahora podía dormir cuanto quisiera, pero la culpa no la dejaba, como si estuviera perdiendo el tiempo. Se vistió simple, jeans, suéter viejo, botas de goma que compró en la tienda más cercana. Salió y miró alrededor. El terreno estaba descuidado. El huerto lleno de maleza, la cerca inclinada, el porche crujía. Pero la tierra era buena. Negro, fértil. Lyudmila nunca había trabajado la tierra, nunca había sostenido una pala, no sabía distinguir un tomate de un pimiento en el huerto, pero decidió intentarlo. Los primeros 3 días solo arrancaba maleza. Por la tarde le dolían músculos que ni sabía que existían. Sus manos tenían callos, las uñas se rompían, pero el terreno empezaba a verse más limpio. Al cuarto día escuchó una voz: «Lo estás haciendo mal». Se giró. Allí estaba el mismo hombre, junto a la cerca, sin la mochila infantil, con un overol de trabajo y una pala en la mano. La miraba con una ligera sonrisa. «¿Qué estoy haciendo mal?», preguntó Lyudmila, secándose el sudor. «Todo. Arrancas la hierba con las manos, las raíces quedan. En una semana volverá a crecer. Cavas en el lugar equivocado, riegas bajo el sol, quemarás las raíces». Lyudmila miró su terreno. Tenía razón. La mitad de las malezas arrancadas ya había brotado de nuevo. ¿Y qué debía hacer? El hombre guardó silencio, como pensando, y luego suspiró. «Déjame mostrarte». Saltó la cerca con habilidad, a pesar de su corpulencia, se acercó a la huerta y se agachó. «Mira, hay que cavar así alrededor de la raíz, tirar despacio para no romperla». «Entendido». Lyudmila se agachó a su lado, observando sus movimientos. Manos fuertes, cubiertas de cicatrices antiguas. Movimientos seguros de alguien que lo ha hecho 1000 veces. «Intenta tú». Él le pasó su pala. Lyudmila replicó el movimiento, lentamente, torpemente. La maleza salió con raíz. «Así», dijo él, asintiendo con aprobación. «Aprende». Se levantó, dispuesto a irse. Lyudmila lo detuvo. «Espera, ni siquiera sé tu nombre». «Máximo». Lyudmila extendió su mano sucia. Máximo la estrechó, sonriendo. «Lo sé. En el pueblo todos saben quién ha llegado». «Eres del lugar». «Vivo aquí 6 años. La granja está detrás del bosque». Asintió hacia los árboles. «Grande para uno, pequeña para 3 niños», dijo sin remordimiento, simplemente constatando un hecho. Lyudmila sintió que algo se le encogía por dentro. «Criarás solo a 3 hijos». «Mi esposa se fue hace 4 años, no soportó esta vida. Desde entonces estamos solos». Máximo hablaba con calma, pero Lyudmila percibió el dolor antiguo con el que había aprendido a vivir. «Lo siento», murmuró ella. «Pasa, lo importante es que los niños estén sanos, lo demás lo superaremos». Él se dirigió a la cerca. «Máximo», gritó Lyudmila. Él se giró. «¿Podrías enseñarme a trabajar la tierra? Pagaré». Máximo frunció el ceño. «¿Otra vez sobre dinero? No quiero deberte nada. Entonces ayuda con la cosecha cuando lleve el momento. Así es más justo». Saltó de nuevo la cerca. «Mañana por la mañana ven, te mostraré cómo preparar la tierra para plantar». Lyudmila asintió, sin creer en su suerte.
No le dijo que podía comprar 10 de estas granjas, que el dinero no era un problema para ella, y guardó silencio. Fue su primera mentira. Liudmila vio a los niños al quinto día. Llegó temprano a la granja de Máximo, como habían acordado. La puerta estaba abierta. Entró al patio y se quedó inmóvil. 3 niños estaban sentados en el porche. El niño mayor, de unos 12 años, leía un libro en voz alta. La niña, de unos 9, lo escuchaba abrazándose las rodillas. El menor, de unos 6, jugaba con bloques de madera, construyendo algo incomprensible. Los 3 estaban limpios, pero la ropa era vieja y remendada varias veces. Los zapatos gastados, mochilas colgadas junto a la puerta, preparándose para la escuela. El niño mayor notó primero a Liudmila, levantó la cabeza y cerró el libro. «Hola, ¿viene con papá?» «Sí, me llamo Liudmila. Soy su nueva vecina». Se acercó. «Soy Artyom», dijo el niño, levantándose y extendiendo la mano como un adulto. «Esta es mi hermana Vera, y este es Sasa, nuestro hermano menor». Vera saludó tímidamente con la mano. Sasa ni siquiera la miró, concentrado en sus bloques. «Papá está en el granero, alimentando a los animales», dijo Artyom. «Pueden esperar aquí o ir con él». Liudmila quiso ir al granero, pero el niño menor gritó. La torre de bloques cayó sobre su mano. Sasa la retiró y Liudmila vio sangre. Un corte superficial pero largo. Vera se asustó. Artyom palideció. «Hay que llamar a papá». «No hace falta». Liudmila se agachó frente al niño. «Sasa, déjame ver tu mano». El niño sollozó, pero la extendió. Liudmila examinó el corte. Nada serio. El borde afilado del bloque solo había arañado la piel. «¿Tienen botiquín?», preguntó a Artyom. «En la casa, en la cocina». El niño corrió y trajo una caja metálica vieja. Liudmila la abrió. Vendas, peróxido, verde brillante, todo lo necesario, aunque hacía tiempo que no se reponía. Las reservas estaban bajas. Trató la herida con calma, profesionalmente. El peróxido burbujeó, Sasa cerró los ojos, pero no lloró. Liudmila aplicó un pequeño vendaje y lo fijó con esparadrapo. «Listo. Dolerá un par de días, pero pasará. Lo importante, no mojarlo». «Bien», dijo Sasa, mirando el vendaje con interés. «¿Eres doctora?», preguntó Vera. En silencio, vaciló Liudmila. «Trabajé como enfermera hace mucho, en otra vida». Era verdad, parcialmente. De joven estudió enfermería 2 cursos antes de decidir dedicarse a los negocios. Pero conservó habilidades básicas. «Gracias», dijo Artyom aliviado. Papá habría entrado en pánico. Siempre se asusta cuando nos lastimamos. Liudmila sonrió, imaginando a Máximo, ese hombre severo y silencioso, entrando en pánico por un rasguño, y algo cálido se movió en su pecho. «¿Quién entra en pánico?», se oyó la voz de Máximo. Salió del granero y los vio en el porche. Su mirada cayó de inmediato sobre la mano vendada de Sasa. «¿Qué pasó?». Se acercó rápido y se agachó frente a su hijo. «Me lastimé, papá». Liudmila ayudó. Como una doctora. Sasa mostró orgulloso el vendaje. Máximo miró a Liudmila. En sus ojos había gratitud y algo más, alivio. «Gracias», dijo ella. «No hay de qué. No es nada serio». Máximo revisó el vendaje, asintió con aprobación. «Profesional». «¿De verdad eras enfermera?». «Hace mucho. Luego cambié de profesión». «¿A cuál?». Liudmila vaciló y volvió a mentir. «Trabajo de oficina, aburrido». Máximo no insistió, miró el reloj. «Niños, es hora de ir a la escuela. El autobús pasa en 20 minutos». Artyom y Vera tomaron sus mochilas. Sasa intentó coger la suya, pero Máximo lo detuvo. «Hoy te quedas en casa. Con el corte no puedes ir a la escuela. Podrías infectarte». «Pero tenemos examen»,
protestó Sasa. Lo harás después. Máximo fue inflexible. Artyom y Vera corrieron a la parada. Máximo se quedó con el hijo menor y Lyudmila. Lo miró con culpa. Lo siento, pero necesito trabajar, y Sasa no puede quedarse solo. Normalmente lo llevo conmigo, pero con la mano. Me sentaré con él, ofreció Lyudmila, sorprendida incluso por sus propias palabras. Máximo frunció el ceño. Viniste a aprender a trabajar la tierra, no a cuidar del hijo de otro. No me opongo, de verdad. Lyudmila miró a Sasa, que la miraba con esperanza. Máximo vaciló y luego asintió. Está bien, pero si pasa algo, llámame, estaré en los invernaderos. Se fue. Lyudmila se quedó a solas con el niño de 6 años. Se sentaron en el porche en silencio. Lyudmila no sabía de qué hablar con los niños, no tenía experiencia. Toda su vida había estado dedicada a reuniones de negocios, contratos, negociaciones. Los niños eran territorio desconocido. ¿Te gusta leer?, preguntó finalmente. Sasa asintió. Artyom me lee cada noche, pero lee libros complicados. No entiendo todo. ¿Y qué libros te gustan? Sobre animales y el espacio. Los ojos del niño brillaron. Papá dice que puedo ser astronauta si estudio mucho. Lyudmila sonrió. Tu papá tiene razón. ¿Quieres que te lea algo? Sasa asintió emocionado, corrió a la casa y regresó con un libro sobre las estrellas. Lyudmila lo tomó y se acomodó en el porche. Sasa se acurrucó a su lado. Ella leía despacio, explicando las palabras difíciles de manera sencilla. Sasa escuchaba conteniendo la respiración y haciendo preguntas. Lyudmila respondía, sorprendida de cuanto recordaba de su curso de astronomía escolar. Pasaron así 2 horas. Después Lyudmila preparó sándwiches para Sasa. Encontró pan, queso y salchicha en el refrigerador. Comida sencilla, pero el niño comía con tanto apetito que parecía un manjar. ¿Está rico?, preguntó Lyudmila. Sí, cocinas como mamá, dijo Sasa, y enseguida se quedó en silencio, mirándola asustado. Perdón, papá dice que no debemos recordar a mamá delante de extraños. Lyudmila sintió algo apretarse en su interior. ¿Recuerdas a mamá? Poco. Tenía 2 años cuando se fue. Artyom y Vera recuerdan mejor. Sasa masticaba su sándwich mirando al suelo. Papá dice que ella no estaba mal, simplemente le costó aquí. Difícil. Sí, aburrido. No hay tiendas, cine, lugares bonitos. Mamá amaba la ciudad, pero papá la trajo aquí, y no le gustó. Lyudmila escuchaba pensando en la mujer que había dejado a 3 hijos. Intentaba comprenderla, pero no podía. ¿Extrañas a mamá? Sasa encogió los hombros. No sé cómo se puede extrañar a alguien que no recuerdas, pero a veces quiero que a papá le sea más fácil. Se cansa mucho. Lyudmila abrazó al niño. Se acurrucó a ella, y sintió su corazón llenarse de algo cálido, desconocido. Por la tarde regresaron Artyom y Vera. Vieron a Lyudmila en la cocina, lavando los platos. Sasa ayudaba a secar. ¿Todavía estás aquí?, preguntó Vera sorprendida. Estaba cuidando a Sasa, explicó Lyudmila. Y leyendo sobre el espacio y haciendo sándwiches deliciosos, añadió Sasa emocionado. Artyom la miró con atención, con la mirada madura de un niño que ha crecido demasiado rápido. Eres amable, dijo simplemente. Gracias. Máximo regresó para la cena y vio la mesa puesta. Lyudmila había encontrado los ingredientes en el refrigerador, cocinado una sopa sencilla y cortado pan. ¿Cocinaste tú?, preguntó sorprendido. Sí, espero que esté comestible, respondió Lyudmila, sonrojándose. Cenaron juntos. Los niños hablaban de la escuela, amigos y planes. Máximo escuchaba en silencio, pero Lyudmila vio cómo su rostro se suavizaba al mirar a los niños. Después de la cena, Lyudmila se preparó para irse. Vera la detuvo en la puerta. Lyudmila, ¿vendrás mañana?
No sé. Tu papá tiene mucho trabajo. Vengan, pidió Sasa. Prometiste terminar de leer el libro sobre las estrellas. Liudmila miró a Máximo. Él asintió. Ven si quieres. Ella quería. Así comenzó su extraña vida. Liudmila venía todos los días, ayudaba a Máximo en la tierra, aprendía a plantar, regar y cuidar las plantas, pero pasaba más tiempo con los niños. Leía a Sasa, ayudaba a Vera con sus dibujos. La niña resultó talentosa, pero no tenía pinturas adecuadas. Liudmila compró en secreto un set profesional en la ciudad, diciendo que lo había encontrado entre sus cosas viejas. Escuchaba a Artyom hablar de libros. El niño era inteligente, leído, soñaba con entrar a la universidad, pero no había dinero para estudiar. Liudmila guardó silencio, sin decir que podría pagar cualquier universidad del mundo con una transferencia. Vivía una doble vida. De día, vecina sencilla aprendiendo a trabajar la tierra. De noche, mujer con millones en el banco, temiendo que la verdad arruinara todo. Una noche, cuando los niños se durmieron, Máximo la llamó al porche. Se sentaron en silencio, mirando las estrellas. Gracias, dijo él en voz baja, por los niños, por tu ayuda, por todo. No hay de qué. Me gusta estar aquí, confesó Liudmila. ¿Por qué?, preguntó Máximo. Vienes de la ciudad, estás acostumbrado a otra vida. Aquí es aburrido, sucio, duro. Aquí es real, respondió Liudmila. Primero verdadero en muchos años. Máximo guardó silencio por un largo momento, luego dijo en voz baja: a veces siento que no es suficiente el amor para los niños, que necesitan una madre, que no puedo con todo. Tú puedes. Ellos son felices. Eso es lo importante. ¿Felices?, sonrió amargamente. No tienen ropa normal, juguetes, dinero para diversión. Pero tienen un padre que los ama más que a su vida. Eso es lo más valioso. Liudmila puso la mano en su hombro. Máximo miró su mano y luego su rostro. En sus ojos había algo nuevo, gratitud, confianza y algo más que hizo latir más rápido el corazón de Liudmila. Se enamoró de ese hombre, de sus hijos, de esa vida, y continuó mintiendo cada día. La tormenta llegó sin advertencia. Liudmila trabajaba en el invernadero de Máximo, trasplantando plántulas, cuando el cielo se oscureció de repente. El viento se intensificó en segundos, convirtiéndose en huracán. Las primeras gotas de lluvia golpearon el techo del invernadero como metralla. Liudmila, gritó Máximo, entrando apresuradamente. Rápido, a la casa, vamos a reforzar las ventanas. Corrieron por el patio. El viento desgarraba la ropa, la lluvia le entraba en los ojos. Maxim la sostenía de la mano, sin soltarla ni un segundo. Dentro de la casa estaba oscuro, se había ido la electricidad. Los niños estaban sentados en el sofá, abrazados entre ellos. Sasa sollozaba en silencio. Vera corrió hacia su padre. Maxim la abrazó y acarició su cabeza. Está bien, solo es una tormenta, pasa a veces. Pero Liudmila veía la tensión en su rostro. No era solo una tormenta, era un huracán de verdad. Artyom, trae las velas de la cocina, ordenó Maxim. Liudmila, ayúdame a cerrar los postigos. Trabajaron rápido, coordinados, cerrando las ventanas con los postigos de madera, revisando las puertas y retirando todo lo que sobraba del patio. El viento aullaba tan fuerte que tenían que gritar para escucharse. Cuando todo estuvo listo, regresaron a la casa, empapados. Artyom encendió las velas. Su luz tenue creaba una atmósfera acogedora, en contraste con la furia de afuera. ¿Esto durará mucho?, preguntó Vera en voz baja. No lo sé, Sol, tal vez toda la noche. Maxim se quitó la chaqueta mojada. Pero estamos a salvo. La casa es fuerte. Liudmila se cambió con la ropa seca que Maxim le dio, una camisa vieja y pantalones cálidos, demasiado grandes pero cómodos. Se sentaron en la sala, escuchando el viento. Los niños poco a poco se calmaron.
Sasá se durmió apoyando la cabeza en las rodillas de Lyudmila. Vera dormitaba, apoyada en su padre. Solo Artyom seguía despierto, leyendo a la luz de las velas. ¿No tienes miedo?, preguntó Maxim suavemente, mirando a Lyudmila. No, pero contigo no. Maxim sonrió, una rara y cálida sonrisa que transformaba su rostro. Qué bueno que estés aquí. Los niños se sienten más tranquilos contigo. Y tú también. Él la miró largo rato. A la luz de las velas sus ojos parecían casi negros. Y la tormenta continuó toda la noche. Se sentaron juntos, a veces hablando, a veces en silencio. Maxim contaba sobre la granja, lo difícil que fueron los primeros años, como no sabía nada de agricultura y aprendió con libros y vídeos de internet. ¿Por qué elegiste esto?, preguntó Lyudmila, refiriéndose a la granja y al pueblo. Maxim guardó silencio por un momento, luego dijo suavemente: trabajaba como arquitecto en una gran empresa. Buen sueldo, carrera, perspectivas. Pero después de que mi esposa se fue, entendí que tenía que irme. La ciudad me ahogaba, me recordaba a ella en cada esquina. ¿Y simplemente lo dejaste todo? Sí. Vendí el departamento, compré esta granja, llevé a los niños. Muchos decían que estaba loco, que arruinaría a los niños. Pero aquí somos libres. Nadie juzga, nadie murmura a nuestras espaldas. Lyudmila escuchaba, pensando en lo similares que eran sus historias. Ambos habían huido del pasado, del dolor, de un mundo que los había roto. ¿Y tú?, preguntó Maxim. ¿Por qué te mudaste al pueblo? ¿Pasó algo? Lyudmila se quedó en silencio. Era el momento de decir la verdad o mentir otra vez. Estoy cansada de aquella vida, del trabajo que me consumía por completo, de las personas que veían solo una función, no a un ser humano. Entiendo, asintió Maxim. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo principal. ¿Y tú lo encontraste? Él miró a los niños dormidos, luego a Lyudmila y asintió lentamente. Sí, lo encontré. Sus miradas se encontraron. Algo flotaba en el aire, no dicho, pero muy real. Lyudmila sintió como su mano se extendía hacia él. Maxim no se apartó. Sus dedos se entrelazaron de manera simple y natural. Permanecieron así hasta el amanecer, tomados de la mano, escuchando cómo la tormenta amainaba. Por la mañana, Lyudmila despertó en el sofá. Alguien la había cubierto con una manta. Los niños todavía dormían. Maxim estaba junto a la ventana, mirando el patio. Ella se acercó. Afuera había destrucción, ramas rotas, macetas volcadas. Parte de la cerca caída, pero los invernaderos estaban intactos. Tuvimos suerte, dijo Maxim suavemente. Podría haber sido peor. ¿Qué harás ahora? Reparar, limpiar, como siempre. ¿Me ayudarás? Claro. Trabajaron todo el día, retirando ramas, reparando la cerca y revisando los invernaderos. Los niños ayudaban según sus fuerzas. Sasá llevaba ramas pequeñas, Vera barría, Artyom ayudaba a su padre con trabajos pesados. Al atardecer, el patio volvió a verse ordenado. Cansados, sucios pero contentos, se sentaron en el porche a tomar té. Somos buenos, dijo Vera, sonriendo satisfecha. Somos un equipo, corrigió Artyom. Lyudmila los miró a todos y pensó, esta es su familia, no de sangre, pero de elección, de amor. Las siguientes semanas transcurrieron en tranquila felicidad. Lyudmila venía cada día, trabajaba con Maxim, ayudaba a los niños, preparaba cenas y se quedaba hasta tarde. No hablaban de sentimientos, no se besaban, no llamaban a esto una relación, pero todos lo sabían. Los niños veían cómo su padre miraba a Lyudmila, cómo sonreía más seguido, cómo sus hombros se relajaban cuando ella estaba cerca. Un día, Vera le susurró: «Me alegra que estés aquí. Papá es feliz otra vez». Lyudmila abrazó a la niña, sin saber qué decir. La felicidad era tan frágil que temía romperla. Llegó el día de la feria del pueblo. Maxim iba a vender sus productos: verduras, miel, huevos.
Los niños convencieron a Lyudmila de ir con ellos. Era divertido, música, juegos, concursos. Sasá saltaba de emoción. Lyudmila dudaba, la feria significaba gente, muchas personas, preguntas, atención, el riesgo de que alguien la reconociera. Pero no podía decir que no a los niños. Llegaron temprano por la mañana. La feria estaba en la plaza principal del pueblo, con decenas de carpas, puestos y personas. La música sonaba fuerte, y el aire olía a pasteles, carne asada y verduras frescas. Maxim montó su puesto y organizó sus productos. Lyudmila lo ayudaba colocando frascos de miel. Los niños corrieron a ver al mago. ¡Qué miel tan bonita!, dijo la mujer mayor, acercándose al puesto. Propia, confirmó Maxim. Prueben. Lyudmila se quedó un poco aparte, observando. Maxim hablaba con los clientes con calma y seguridad. La gente lo respetaba, lo saludaba, elogiaba sus productos. Ella veía que él era parte de esa comunidad. Aquí, él era uno más. Y ella todavía era una extraña, una mujer forastera que escondía la verdad. Lyudmila. La voz sonó tan inesperadamente que ella dio un respingo y se volvió. Frente a ella estaba un hombre de unos 50 años, con un traje caro, completamente fuera de lugar en la feria del pueblo. Su rostro le resultaba familiar, muy familiar. Igor Fueb, su antiguo socio de negocios. No podía creerlo. Igor sonrió ampliamente. Lyudmila Belova. Tú aquí, en este lugar tan remoto. Lyudmila sintió que la sangre le bajaba de la cara. Vio cómo Maxim se giraba al escuchar su apellido, cómo sus cejas se levantaban. Igor, dijo con dificultad, ¿qué haces aquí? Tengo una cabaña cerca. Vine a la feria a dar una vuelta y te encuentro aquí. Agarró su mano y la sacudió enérgicamente. ¿Cómo va la vida? Disfrutando del merecido descanso. Sí, todo bien. Claro, bien. Con millones de rublos, la vida siempre es buena, se rió el fuerte. Silencio. Lyudmila escuchó algo caer detrás de ella y se volvió. Maxim estaba de pie, con un frasco de miel caído. Se había roto y la miel se había derramado en el suelo. La miraba, los ojos muy abiertos, el rostro pálido. Millones, repitió en voz baja. Igor finalmente notó la tensión. Oh, he dicho algo de más. Lyudmila no podía respirar ni moverse, veía como Maxim retrocedía lentamente un paso, luego otro. Maxim, eres millonaria, dijo él. No era una pregunta, era una afirmación. ¿Puedo explicarlo? No hace falta, levantó la mano. No hace falta explicar. Todo claro. Se dio la vuelta y se alejó del puesto. Lyudmila corrió tras él, pero la detuvo con una sola mirada. No ahora, no aquí. Se fue, dejándola de pie en medio de la feria con el corazón roto. Maxim no apareció durante 3 días. Lyudmila se sentaba en su casa, mirando la carretera por la ventana, esperando. Esperando que él apareciera, que le diera la oportunidad de explicarse, de escucharla. Pero la carretera se veía vacía. Al 4.º día no pudo más y fue a su granja, tocó la puerta. Abrió Artyom. Su rostro era frío, cerrado. Papá no quiere hablar contigo, dijo. Artyom, por favor, necesito explicarlo. Mentiste todo el tiempo, mentiste, su voz temblaba. Pensábamos que eras nuestra amiga, pero solo estabas jugando a la pobreza. No, nunca jugué. Solo. Vete. Artyom cerró la puerta en su cara. Lyudmila se quedó en el porche, sintiendo como las lágrimas llenaban sus ojos. Escuchó voces detrás de la puerta. Maxim les decía algo a los niños. Luego silencio. Esperó unos minutos más. La puerta no se abrió. Lyudmila se fue. En casa, por primera vez en un mes, encendió el portátil y revisó su correo. Cientos de mensajes, ofertas de negocios, proyectos de inversión, personas que querían su dinero, sus contactos, su nombre. Cerró el portátil.
Esos correos eran su antigua vida, de la que había huido. Pero aquí, en el pueblo, también era una extraña. Pasó una semana. Liudmila trabajaba sola en su terreno, plantando, regando, quitando maleza mecánicamente, sin alegría. La tierra ya no le daba satisfacción. Al séptimo día, tocaron a la puerta. Liudmila abrió, esperando ver a Maxim. En el umbral estaba Vera, sola, con los ojos rojos de tanto llorar. Liudmila, ayuda, susurró la niña. Papá está mal. Liudmila agarró su chaqueta y corrió con Vera. Llegaron a la granja en minutos. Vera la llevó a la casa. Maxim estaba tendido en el sofá, pálido, cubierto de sudor. Artyom y Sasa estaban sentados cerca, asustados. ¿Qué pasó? Liudmila se arrodilló junto a él y puso la mano en su frente. Caliente, muy caliente. La temperatura cercana a 40 grados. Había trabajado todo el día en el campo bajo la lluvia. Por la tarde volvió empapado. Luego empezó la fiebre, explicó Artyom rápidamente. Liudmila examinó a Maxim. Respiraba con dificultad, de forma irregular. Su conciencia estaba nublada. Llamaron al médico, que estaba en la ciudad. Llegaría hasta la mañana siguiente. Artyom apretaba los puños. No sé qué hacer. Liudmila se recompuso. Sus antiguas habilidades de enfermera volvieron automáticamente. Tráiganme agua fría, una toalla y el botiquín. Rápido. Los niños corrieron a cumplir. Liudmila cuidadosamente quitó la ropa de Maxim hasta la cintura y empezó a frotarlo con agua fría. Había que bajar la fiebre de inmediato. Artyom trajo el botiquín. Liudmila encontró un antipirético y le dio las pastillas a Maxim, obligándolo a tragarlas con agua. ¿Es neumonía?, preguntó Artyom en voz baja. Puede ser o un resfriado fuerte. Sin análisis no puedo decir con certeza. Liudmila siguió frotando a Maxim, vigilando que la temperatura bajara. Lo más importante era no entrar en pánico. Trabajó toda la noche, cambiando compresas frías, administrando medicación a tiempo, observando la respiración. Los niños se sentaron a su lado, en silencio, sin moverse. Al amanecer, la temperatura empezó a descender. Maxim abrió los ojos, vio a Liudmila e intentó apartarse. «Quédate quieto», dijo ella firmemente. «Estás muy enfermo». «No necesito tu ayuda», murmuró él. «Tu opinión no importa. No permitiré que mueras por un orgullo tonto». Liudmila aplicó una nueva compresa en su frente. Maxim quiso decir algo, pero no tenía fuerzas. Cerró los ojos nuevamente. El médico llegó al mediodía, examinó a Maxim y asintió con aprobación. Hicieron todo correctamente. Infección bronquial aguda. Un poco más y habría sido peor, pero la fiebre bajó a tiempo. Se recuperará. El médico dejó las recetas y se fue. Liudmila se quedó. Maxim estaba demasiado débil para oponerse. Ella lo cuidó durante 3 días, le daba la medicación, preparaba comidas ligeras y se aseguraba de que bebiera mucho líquido. Los niños ayudaban, agradecidos de que su padre estuviera mejorando. Al 4.º día, Maxim pudo levantarse. Salió al porche y se sentó en los escalones. Liudmila le llevó té. «Gracias», dijo él en voz baja, sin mirarla. «No hay de qué». Se sentaron en silencio. Luego Maxim finalmente habló. «Me permitiste sentirme pobre a tu lado». Liudmila apretó la taza entre sus manos. «Nunca quise que te sintieras así. Pero lo sentí. Arreglé tus puertas pensando que ayudaba a la vecina. Te enseñé a trabajar la tierra, orgulloso de transmitir mis conocimientos. ¿Y tú, podrías comprar 10 de estas granjas con una llamada? Sí, podrías, pero no lo hiciste porque no necesitaba dinero. Necesitaba esta vida. Tú, los niños, la honestidad». La voz de Liudmila temblaba. «Honestidad», Maxim sonrió amargamente. «Mentiste todos los días». Tenía miedo. Miedo de que si decía la verdad, solo verías a la millonaria en mí,
de que dejarías de ser tú mismo, de que todo cambiaría. Y aún así cambió, porque la mentira siempre sale a la luz. Liudmila cerró los ojos, las lágrimas corrían por sus mejillas. Te amo, amo a los niños. Por primera vez en años me sentí necesaria. No por dinero, no por contactos, solo como persona. ¿Acaso eso estaba mal? Maxim permaneció en silencio mucho tiempo, luego dijo suavemente. No sé, de verdad no sé. Se levantó y entró a la casa. Liudmila se quedó sentada en el porche. Al día siguiente comenzó un nuevo problema. Maxim revisaba los invernaderos y descubrió que la cosecha de tomates estaba afectada por hongos. La enfermedad se propagaba rápidamente. Si no se detenía, podían perderlo todo. Se necesitaban productos especiales, costosos y con urgencia. Por la tarde, Artyom fue a ver a Liudmila. Papá no te pedirá ayuda, su orgullo no lo permitirá. Pero la cosecha es todo lo que tenemos. Si se pierde, no podremos pagar la escuela, la comida, la casa. Liudmila miró al serio rostro del niño. ¿Qué quieres que haga? Ayuda, pero no con dinero, con trabajo. Demuestra que realmente estás con nosotros. Liudmila asintió. Entendió. A la mañana siguiente fue a la granja. Maxim estaba en el invernadero, cuidando las plantas a mano. Cansado, exhausto, pero terco. Yo ayudaré, dijo Liudmila. No hace falta. Cállate y dame los guantes. Ella tomó las herramientas. Explícame qué hacer. Maxim la miró sorprendido, luego asintió lentamente. Trabajaron todo el día, revisando cada planta, quitando hojas infectadas y rociando con solución especial. Trabajo pesado, sucio, monótono. Liudmila no se quejaba. Sus manos dolían, la espalda le molestaba, la ropa estaba manchada por los químicos, pero continuó. Los niños ayudaban después de la escuela. Vera llevaba agua, Sasa recogía las hojas cortadas, Artyom trabajaba junto a su padre. Al anochecer terminaron el primer invernadero de 3. Liudmila cayó al suelo, incapaz de moverse. ¿Cansada?, preguntó Maxim. Mucho, pero mañana continuó. Hasta que salvemos la cosecha. Maxim la miró largo rato. Algo había cambiado en sus ojos. La ira empezaba a ceder paso a otra cosa. Trabajaron una semana, todos los días desde el amanecer hasta el anochecer. Maxim mostraba, Liudmila hacía. Ella aprendía, no por dinero, sino por el derecho a quedarse. Al séptimo día, por la noche, se sentaron en el porche. La cosecha estaba salvada. El hongo había retrocedido. «Lo lograste», dijo Maxim. «Lo logramos», corrigió Liudmila. Maxim asintió y le extendió la mano. Liudmila la tomó. Sus dedos se entrelazaron. «Sigo enojado», dijo él en voz baja. «Por la mentira, por el engaño». «Lo entiendo, pero veo que no estás aquí por dinero, ni por juego. Estás aquí porque quieres estar aquí con nosotros». «Sí, con todo mi corazón». Maxim permaneció en silencio, luego la atrajo hacia sí y la abrazó. Liudmila apoyó el rostro en su hombro y lloró de alivio, de cansancio, de felicidad. «Empecemos de nuevo», susurró él. «Con la verdad, sin mentiras». Acordaron. Liudmila levantó la cabeza. «Pregunta lo que quieras, responderé todo». Y contó todo, sobre la empresa que había construido, el dinero que no trajo felicidad, la huida, el miedo a ser rechazada por decir la verdad. Maxim escuchó en silencio. Cuando terminó, asintió. «Ahora entiendo, escapaste igual que yo, de otro mundo, pero por la misma razón». «Sí. Entonces nos quedamos aquí juntos, construimos una nueva vida, verdadera». Liudmila asintió, incapaz de hablar. Se sentaron tomados de la mano hasta que el sol desapareció en el horizonte. Liudmila despertó por unos golpes en la puerta. Abrió los ojos y miró el reloj, 5 de la mañana. Alguien golpeaba con insistencia, sin parar. Se puso el albornoz y bajó.
Tras la puerta estaba Artyom, pálido, con los ojos rojos. Lyudmila, papá tiene que ir urgente a la ciudad al notario. Problemas con los documentos de la tierra. Si no va hoy, podemos perder la granja. Lyudmila se despertó por completo. ¿Cuándo tiene que ir? Ahora mismo. Pero no puede dejarnos solos. Vera se enfermó anoche, con fiebre alta. Sasa tiene miedo de quedarse sin papá. Y yo tengo examen de matemáticas en la escuela. Me quedaré con ustedes, dijo Lyudmila sin dudar. Ve y dile a tu padre que todo estará bien. Artyom asintió agradecido y corrió de regreso. 20 minutos después, Maxim estaba frente a su casa. Su rostro estaba tenso, lleno de dudas. ¿Estás segura? Esto durará todo el día, tal vez incluso toda la noche. Vera está enferma, hay que darle la medicación a tiempo. Además, los animales, hay que alimentarlos, darles agua y revisar los invernaderos. Maxim, ve tú, yo me encargo. Lyudmila le puso la mano en el hombro. Confía en mí. Él la miró a los ojos largo rato y luego asintió lentamente. Bien, gracias. Maxim se fue. Lyudmila quedó sola con los 3 niños y la granja. Primero fue a ver a Vera. La niña estaba en la cama, pálida, respirando con dificultad. Lyudmila le tomó la temperatura, 39,2. Alta. Le dio un antipirético, la frotó con agua fresca y la cubrió con una manta ligera. ¿Te duele?, preguntó suavemente. La garganta y la cabeza, susurró Vera. Se te pasará pronto. La medicina hará efecto. Solo descansa bien. Vera asintió y cerró los ojos. Lyudmila se sentó junto a ella, acariciándole la cabeza hasta que se quedó dormida. Luego bajó a la planta baja. Artyom se preparaba para ir a la escuela, Sasa estaba sentado en la cocina con cara triste. ¿Por qué no vas?, preguntó Lyudmila. No quiero ir a la escuela sin papá, dijo Sasa, apretando los labios. Lyudmila se sentó junto a él. Sasa, papá tiene asuntos importantes que resolver para que tengamos casa, granja y comida. ¿No quieres ayudarlo? El niño asintió. Entonces ve a la escuela y estudia bien. Eso también es ayuda. Yo me quedaré con Vera. Te prometo que todo estará bien. Sasa pensó y luego asintió con decisión. Está bien, iré. Artyom la miró con gratitud. Ellos y su hermano se fueron al autobús. Lyudmila quedó sola con la enferma Vera y la granja. Empezó por los animales. Maxim le había explicado antes cómo cuidar gallinas, cabras y conejos. Pero hacerlo sola era otra experiencia completamente diferente. Las gallinas eran simples, echarles comida, agua y recoger los huevos. Pero las cabras resultaron caprichosas. Una se negaba obstinadamente a beber, otra intentaba escapar por un hueco en la cerca. Lyudmila pasó media hora con ellas antes de que todas estuvieran alimentadas y con agua. Su ropa estaba sucia, las manos olían a heno, pero logró hacerlo. Luego los invernaderos. Había que revisar el riego, inspeccionar las plantas por enfermedades y ventilar. Lyudmila trabajaba metódicamente, recordando todo lo que Maxim le había enseñado. En uno de los invernaderos notó que el sistema de riego estaba roto y el agua no llegaba a los bancales lejanos. Lyudmila intentó arreglarlo sola, pero la mecánica era complicada. Llamó al vecino agricultor que Maxim había mencionado y le explicó el problema. El hombre llegó en media hora y ayudó a resolverlo. El sistema volvió a funcionar. Gracias, dijo Lyudmila sinceramente. No hay de qué. Maxim es buena persona, siempre ayuda a los demás. Ahora nos toca ayudarlos a él. El vecino se fue. Lyudmila regresó a la casa a ver a Vera. La temperatura había bajado. La niña dormía tranquila. Luego se puso a cocinar. En la nevera había alimentos, pero no muchos. Lyudmila encontró pollo, verduras y cereal, preparó sopa, horneó el pollo y hizo ensalada. Los niños regresaron de la escuela, cansados y hambrientos,
Vieron la mesa puesta y se iluminaron con sonrisas. Huele delicioso. Sasa corrió a lavarse las manos. Artyom miró a Lyudmila con gratitud. ¿Cómo está Vera? Mejor. La temperatura bajó, está durmiendo. Comieron juntos. Artyom contó sobre el examen que había hecho bien. Sasa se quejaba de la tarea de lectura, el texto era demasiado largo. Déjame ayudarte, ofreció Lyudmila. Después de que descanses un poco. Sasa asintió feliz. Por la noche, Vera despertó. Lyudmila le trajo un caldo ligero y la ayudó a comer. La niña estaba débil, pero la temperatura se mantenía normal. Gracias por quedarte con nosotros, susurró Vera. Sin papá me da miedo. Estoy aquí. Todo está bien, Solcito. Lyudmila acomodó la manta. Duerme, necesitas fuerzas. Vera volvió a dormir, tomando la mano de Lyudmila. Lyudmila se sentó junto a ella, escuchando su respiración tranquila, y pensó. Esto es la verdadera felicidad. No el dinero, no el éxito, sino poder ser necesaria, cuidar y amar. Maxim regresó tarde en la noche, entró en la casa silenciosamente para no despertar a los niños. Vio a Lyudmila en la cocina, lavando los platos. «Todavía no duermes», se sorprendió. «Te esperaba, quería asegurarme de que todo estaba bien». Lyudmila se secó las manos. «¿Todo listo?» «Sí, los documentos están arreglados. La granja es nuestra». Maxim parecía exhausto, pero satisfecho. «¿Y los niños?» «Artyom y Sasa duermen. Vera se siente mejor. La temperatura es normal. Los animales alimentados. Invernaderos revisados. El sistema de riego estaba roto, pero lo arreglé con ayuda del vecino». Maxim la miraba, cada vez más sorprendido. «¿Hiciste todo esto sola?» «No exactamente sola. Artyom ayudó con la tarea de los pequeños, y el vecino con el riego, pero en su mayoría lo hice yo». Lyudmila sonrió cansada. Maxim se acercó, vio su ropa sucia, su rostro agotado, sus manos con callos, y la abrazó lentamente. «Gracias», susurró. «No sé cómo lo hubiera logrado sin ti. Tú lo lograrías. Siempre lo logras». Lyudmila se apoyó en él. «Pero ahora no estás solo. Estamos juntos». Se quedaron abrazados en la cocina y Maxim comprendió de repente que ella se había quedado, no porque fuera fácil, ni romántico, sino porque cuando las cosas se pusieron difíciles, sucias y aterradoras, ella permaneció. Ella demostró su amor con hechos, no con palabras ni dinero, sino con esfuerzo. Al día siguiente, Lyudmila se levantó temprano, preparó el desayuno para todos, ayudó a los niños a prepararse para la escuela y revisó a Vera. La niña se sentía mucho mejor. Luego fue al invernadero donde trabajaba Maxim, revisando las plantas. «¿Necesitas ayuda?», preguntó ella. «Siempre», Maxim sonrió, «pero primero quiero decir algo». Se detuvo, dejó las herramientas y se volvió hacia ella. «He pensado mucho en nosotros, en lo que pasó, en tus mentiras, y me di cuenta de que yo también mentí». Lyudmila frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «Me decía a mí mismo que estaba enojado por el dinero, por el engaño. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de que te fueras, como se fue mi esposa. Cuando te das cuenta de que esta vida es demasiado dura, demasiado sucia, demasiado simple para una mujer que estaba acostumbrada a otra cosa». «Maxim, pero tú te quedaste cuando se puso difícil, cuando había que trabajar, ensuciarse las manos, no te fuiste. Demostraste que no estás jugando aquí. Vives de verdad aquí». Tomó sus manos entre las suyas. «Lyudmila, te amo, no por el dinero, no por la ayuda, sino por lo que eres, por tu corazón». Lyudmila lloró. Lágrimas de felicidad. «Yo también te amo. Amo a los niños, esta granja, esta vida. Por primera vez me siento en casa». Maxim la acercó a sí mismo, la besó suavemente, largo tiempo.
Liudmila lo abrazó, sintiendo como su corazón se llenaba de calor. Cuando se separaron, Maxim dijo: «Quédate para siempre. Sé parte de esta familia, mi esposa, la madre de mis hijos». Liudmila asintió, sin poder hablar. Se casaron en silencio, con una ceremonia sencilla. Una pequeña inscripción en la administración local, testigos, los niños y algunos vecinos agricultores. Liudmila vestía un sencillo vestido blanco, Maxim camisa limpia y pantalones. Pero cuando intercambiaron los anillos, Liudmila se sintió más feliz que en cualquier momento de su vida rica anterior. Los niños los abrazaban a ambos, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Ahora eres nuestra mamá?», preguntó Sasa mirando a Liudmila desde abajo. «Sí, si no les importa», respondió ella. «No nos importa», gritaron los tres al unísono. Liudmila comenzó una nueva vida. Seguía manejando los restos de sus inversiones a distancia, pero eso le llevaba solo un par de horas a la semana. El tiempo principal lo dedicaba a la familia y la granja. Creó una fundación de ayuda para pequeños agricultores. No solo daba dinero, sino que ayudaba con formación, equipamiento, contactos con compradores, utilizando su experiencia empresarial para hacer algo real. Maxim se sentía orgulloso de ella. Los niños la amaban con todo el corazón. Los vecinos la respetaban, no por el dinero, sino por su esfuerzo y bondad. Una noche, un año después de la boda, estaban sentados en el porche. Los niños dormían, las estrellas brillaban en el cielo. «¿En qué piensas?», preguntó Maxim. «En que finalmente he encontrado mi yo verdadero». Liudmila se apoyó en su hombro. «Sabes, la gente piensa que el éxito es dinero, carrera, poder, pero el verdadero éxito es despertarte por la mañana y saber que estás en tu lugar. Con quienes amas, haciendo lo que importa». «De acuerdo». Maxim la besó en la coronilla. «Yo también me reencontré a mí mismo gracias a ti». Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo. A lo lejos, un búho gritaba. El viento susurraba entre las hojas. El mundo estaba tranquilo y verdadero. Liudmila sonrió mirando las estrellas. Había recorrido un largo camino. De la riqueza vacía a la verdadera riqueza, de la soledad a la familia, de la mentira a la verdad. Y cada callo en sus manos, cada mancha de tierra en su ropa, cada cansado atardecer trabajando en el campo valió esa felicidad, porque finalmente estaba en casa. Verdaderamente en casa.